Buenas noches, mis líderes. Bienvenidos a esta, la cuarta sesión del Ego es el enemigo. Brian Holiday haciendo de las suyas aquí, trayéndonos un poquito de estoicismo cotidiano, estoicismo traído al siglo XXI. Hoy vamos a ver en esta cuarta sesión qué es lo importante para usted. Vamos a hablar un poco sobre los privilegios, el control y la paranoia. Saber portarse, ¿ok? Cuidado con la enfermedad del yo. Meditar sobre la inmensidad y mantener la sobriedad. Así que vamos a dar inicio. ¿Quieres iniciar, Vanessa, con tu percepción general de estos capítulos? ¿Cómo lo integraste? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué llamó tu atención? Bienvenida. Gracias. Sí, bueno, tengo aquí unos apuntes, ¿ok? Que Sácala, chuleta. realicé de los capítulos. Sí, aquí ya la tengo. Bueno, me llama la atención de el primer capítulo que tocamos hoy, el que es lo importante para usted, ¿no? Em, el caso de militares, ¿no? Cómo no tener qué es lo importante en avanzar en la vida puede llevar a la persona a siempre querer mal. Que, ojo, desde donde yo lo veo, querer estar mejor no es malo, ¿sí? Pero me llama la atención lo que él coloca, una pregunta que de hecho la subrayé en verde y todo, que dice, ¿cuál es la razón por la cual hacer lo que usted hace? Pienso que como que una manera de em, educar a ese ego y no querer que esa quizás avaricia, codicia en la que de pronto puede caer la persona, hacerse esa pregunta, ¿no? O sea, ¿realmente para qué yo quiero esto? ¿Lo quiero desde dónde? ¿No? Desde una necesidad, quiero validación de la actuación, desde una necesidad, porque eso le va a permitir entonces escalar y a partir de ello entonces su impacto o el trabajo por su legado pueda ser mayor, ¿no? Como que hacer esa introspección y detenerse a pensar antes de decir que sí a todo, ¿no? Me llama muchísimo la atención la historia de Ulysses Grant, Mm. porque no era, a ver, a lo que a vista se pudiera decir como que una mala persona o era una buena persona. No, no, era que simplemente no tenía, por lo que entendí, como que no tenía claro cuáles eran sus principios, ¿no? Esa base a partir de la cual entonces determinar, oye, mira, Ulises, tenemos esta propuesta para ti. No sé, no sé, Joe, déjame ver cómo va esto alineado con mis principios y cómo va alineado con lo que yo quiero construir o con lo que yo estoy construyendo. Y creo que a lo mejor haberse hecho esas preguntas le hubiese ahorrado eh, haber llegado al punto de verse envuelto en escándalos de corrupción, haberse visto envuelto en la penosa necesidad de, bueno, de tener que vender sus preciados objetos para salir del embrollo en el que se había metido, ¿no? Todo porque probablemente no tenía muy claro cuáles eran sus principios y al no tenerlos claros, pues todo lo que le decían era amén que sí. Y también, bueno, un poco el haberse confiado en otras personas, ¿no? En las intenciones de otras personas, el círculo íntimo, la importancia de ese círculo íntimo, ¿no? No solo para realizar proyectos juntos, sino también la importancia que tiene el círculo íntimo para decirle, o sea, ya, mi pana, bájale dos, porque el ego te está colocando una trampita ahí, bombita, ¿no? Eh, del siguiente capítulo, que me habla de Eisenhower,
Ujú. Privilegio, control y Me paranoia. llamó, me dio mucha curiosidad. Ajá. Eh, ajá. Me llamó la atención la historia de Jerjes. Yo había leído un poco de la historia de Jerjes, ¿sí? Ujú. Pero sí, ciertamente, bueno, el hombre se creía un dios y no sé por qué en algún momento llegué a pensar en Simón Bolívar cuando él dijo, y después salió Chávez quien también lo repitió, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Si yo digo, oye, hoy en día yo digo que soberbia la de tener ese pensamiento, ¿no? Porque, o sea, ¿quién puede contra o sea, la naturaleza es la naturaleza, no se ponga a estar inventando nada. Ahí no puede, no puede ir. Pero como el llegar a creerse eh, el cuento de que eres una persona importante, ¿ok? Porque sí, ciertamente todos somos importantes y todos venimos con un propósito, pero el punto está en cómo lo estamos asimilando y de qué manera, bajo qué lentes estoy viendo yo el mundo cuando me coloco eso de que yo soy importante, cómo estoy viendo a las demás personas, ¿no? En estos días le comentaba a Biofran, porque tiene una clase en el colegio donde ellos ayudan al profesor de educación física con los niños más pequeños. En ese colegio tienen como que ese plus de que a los estudiantes de cuarto y quinto año los colocan mucho a, a ser servidores, ¿no? Entonces le decía a él, mira, hijo, la diferencia entre un buen líder y un líder que, bueno, que se le suben los humos es precisamente esa actitud, la actitud de servicio, donde somos guías de las otras personas y bajo ningún concepto humillamos a nadie, ni tampoco dejamos que nadie nos humille a nosotros, ¿no? Entonces, como este personaje, Jerjes, bueno, se creía un dios y entonces se puso a escribirle una carta a una montaña, o sea, Amenazarla. si te me atraviesas en el camino, o sea, aquí en el mundo actual le dirían, oye, Jerjes, creo que te fumaste un coleto con mistolín y el agua donde estaba diluido ese mistolín ya estaba como podrida, ¿no? Porque ¿cómo se te ocurre a ti ponerte pico y pala con una montaña, ¿no? O sea, a qué punto el ego puede llegar a enceguecer a la persona que pierde la perspectiva totalmente, ¿no? Y comienza a ver el enemigo por doquier y pues sí, entra en en esa discusión, en reprimendas, y eh, 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 el otro capítulo eh, Saber portarse. que me llamó Ahí te perdí un momentico, Bañe. No te escucho. la atención, Ujú. dice, el control dice que todo se debe hacer a nuestra manera, incluso las cosas más pequeñas y anónidas, ¿no? Ah, no, ya va, perdón, mi líder, perdón. Tengo aquí una nota. El veneno más fuerte de William Blake viene de la corona de laureles del César. El éxito nos lanza una maldición. Me llamó la atención esa frase, porque lo vi así como que, bueno, el éxito y cómo se perciba, como la persona perciba el éxito, lo puede embriagar, ¿no? Lo puede embriagar que le puede dar una baja, una baja, no, una alta etílica, si hacen ellos
y bueno, perder los riesgos. Bueno, y Eisenhower, bueno, definitivamente que él se dedicaba a lo que era importante, y este hecho de que le decía a los empleados de que los sobres no se los podían entregar cerrados. O sea, primero me llama la atención esa política que tenía él abierta de que, hey, primero ustedes tienen que abrir el sobre porque cualquiera puede enviar una carta dirigida a mí con un título de urgente y pues me hace perder el tiempo ocupándome de algo que bien pudo haber sido filtrado, ¿no? Entonces la importancia que tiene eso, filtrar y saber constantemente qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer, qué es realmente lo importante que tengo que hacer, y de esta manera también uno irse simplificando, ¿no? Que bueno, que en dadas cuentas es el fin de la organización, de la planificación, el simplificarnos. Y esto que ellos dicen que si uno no se planifica, la vida termina, y si uno no organiza, de verdad que la vida termina siendo caótica en el sentido de que desastrosa, ¿no? Entonces, esas fueron las reflexiones que me traje de estos capítulos. Gracias, Vane. Voy a ir de atrás hacia adelante, de lo más fresco a lo más viejo. Ok. Cuando a mí esa historia ya la había leído antes y siempre me llamó muchísimo la atención. Esa historia de Eisenhower que narran de la carta, ¿no? De que le pasaron al presidente una carta importante en el pasillo y él le decía a la secretaria que cómo era posible que le entregaran un sobre cerrado, ¿ok? Para él tener que abrirlo y determinar si es importante o no. Esa lectura, vamos a llamar esa historia, durante algún tiempo se usó como para hablar mal del presidente y decir, güey, qué tipo tan arrogante, ¿no? O sea, que no puede ni siquiera abrir una carta, o sea, casi que ni que fuera mocho, que no puede abrir una carta. Pero luego, cuando se entiende la razón, es una valiosísima lección para los líderes actuales que son controladores. Líderes que quieren que absolutamente todo lo que pasa en la oficina tiene que pasar por sus manos, tienen que decidir a quién se le compra el papel toalé, tienen que decidir qué café se va a comprar, tienen que decidir a quién le compramos los bolígrafos, tienen que decidir todo. Y después ve que su equipo no avanza, que su equipo no funciona, que su equipo no toma riesgos, que su equipo es incapaz de pensar y de dar buenas ideas. La pregunta es, ¿le estás permitiendo a tu equipo crecer? Fíjense lo importante cuando como líderes desarrollamos el olfato de centrarme única y exclusivamente en las cosas más importantes que hacer. Hay una máxima en el liderazgo para ayudar a aclarar a los líderes cuál es su verdadera función dentro de un equipo. ¿Qué tengo que hacer? Pregunta clave en el liderazgo. Yo como líder, ¿qué tengo que hacer? Pues todo aquello que no puede hacer más nadie. Parece una respuesta tonta. Pero ¿a qué se tiene que dedicar el líder? A todas aquellas cosas que más nadie puede hacer. Como por ejemplo, aquellas cosas técnicas que requieran de un elevado grado de pericia o de responsabilidad o de experiencia, porque se supone que el líder lidera porque tiene más experiencia que la mayoría de las personas, o por lo menos tiene el olfato para poder designar la tarea a la persona adecuada. Entonces, un dolor de cabeza para mí como consultor organizacional es cada vez que llego a una organización y veo al líder máximo de la organización haciendo pendejadas operativas. Cada vez que yo veo a un líder, a un ejecutivo haciendo actividad operativa, le meto un lepe. Porque un ejecutivo que esté haciendo actividades operativas es porque no ha entendido cuál es su función dentro de la organización. La diferencia de sueldo entre la señora que nos hace el delicioso café en la mañana y el líder supremo de la organización, el máximo líder de la organización, es lo difícil de las decisiones que tiene que tomar. Y para poder tomar decisiones difíciles, el líder tiene que estar centrado en cuáles son sus funciones. Y las funciones del líder, ¿cuáles son? Todas aquellas que más nadie puede hacer. Entonces, si yo puedo hacer un estado financiero, pero el estado financiero lo puede hacer Eli, no tengo que hacerlo yo como líder. Si hay que montar una propuesta y la propuesta la puede montar Vanessa, el líder no debería hacer propuestas.
Incluso si tengo que negociar un contrato y ese contrato lo pueden negociar de Yais, yo no debería hacerlo como líder. Me tengo que prohibir hacer cualquier tarea que los miembros de mi equipo pueden hacer. Y una inteligente una vez me preguntó, Jimmy, ¿y si tú te das cuenta de que todo lo que hay que hacer en la empresa lo puede hacer cualquiera y tú no tienes nada que hacer? Digo, entonces, si el 100% de las actividades que se tiene que hacer en la empresa las pueden hacer mis subalternos, pasan dos cosas. Número uno, he hecho bien el papel de formarlos. Y número dos, como líder, no he creado problemas superiores que solamente yo pueda resolver. Entonces, mientras tenemos líderes que se mueren haciendo actividad operativa que no deberían estar haciendo, también hay líderes que logran capacitar a su gente para que su gente sea autosuficiente, quedándose líder prácticamente sin ningún trabajo. Entonces, ahí es donde viene el nivel superior de liderazgo, que es el nivel de crear problemas de mayor envergadura para que el líder, la organización y su gente crezcan con él. Entonces, si las actividades que estoy haciendo como líder tengo la conciencia de que la puede hacer otra persona, estoy perdiendo mi tiempo y estoy haciendo que la organización pierda dinero pagándome a mí un sueldo de directivo para hacer trabajo operativo. Y parece increíble, pero todavía a estas alturas hay ejecutivos que no entienden realmente cuál es la diferencia entre un trabajo ejecutivo y un trabajo netamente operativo. Entonces los líderes tienen que buscar la manera de sacudirse la operación y tener gente extremadamente capacitada en operaciones para que mi función a nivel operativo sea nada más supervisar los resultados y el crecimiento del personal que hace la actividad operativa. Si no, estamos botando plata, pagándole a un ejecutivo para que haga conciliaciones bancarias, pagándole a un ejecutivo para que haga informes, pagando a un ejecutivo para que haga pendejadas que puede hacer una persona bien capacitada dentro de la organización. Eso por un punto. ¿Te acuerdas, Vanessa? Afortunadamente tú estuviste en el laboratorio cuando hablaste de qué es lo realmente importante. ¿Te recuerdas la metodología Salto que se usó para ese laboratorio? El sentido, que era la primera letra de la metodología Salto, que estaba conectada con la última letra, que era la de opciones, era básicamente el transitar que voy o que yo tengo que hacer desde las opciones que yo quiero crear y generar en mi vida, ¿ok? Partiendo del primer examen, que es el examen de sentido. En la metodología Salto, el sentido iba ligado a hacer el examen de qué sentido tienen las cosas que yo hago en mi vida. Entonces, ante cualquier situación, ante cualquier actividad que yo tenga que realizar y que amerite inversión de tiempo, yo me pregunto, ¿es necesario de verdad que yo haga esto? ¿Qué sentido tiene que yo ejecute esta tarea? ¿Qué pasaría si no la hago? De tal manera que podamos aplicar ese filtro a prácticamente cualquier cosa que hagamos en nuestra vida para de esa manera limpiar, ¿ok?, nuestra existencia de cosas basura que no me permiten crecer y que no apuntan hacia la consecución de mi proyecto de vida, ¿ok?, o de mi propósito de vida. Entonces, cada vez que yo voy a hacer algo, me pregunto, ¿esto está conectado con mi propósito? ¿Cuál es mi ganancia de hacer esta actividad? ¿No la puede hacer alguien más? ¿Qué pasaría si decido no hacerla más? Si pasa la prueba del sentido, entonces es que viene la actitud. ¿Qué actitud tengo que tomar para yo esa actividad poder llevarla a cabo? Y así con todo el resto de la metodología Salto. ¿Hasta qué? Hasta que llegue nuevamente, como un círculo, hasta que llegó nuevamente las oportunidades y digo, he creado una nueva oportunidad que antes del proceso no existía. Recientemente les eché el cuento del Fondo Editorial Liderativo. El Fondo Editorial Liderativo nace como una opción que él y yo creamos, visto el mercado y una necesidad que teníamos nosotros en cuanto a una de las metas del liderazgo, que es crecer en divulgación de información. Entonces, necesitábamos, y gracias a la revista que lleva Eli adelante, nos dimos cuenta de que la revista era un tremendo material de divulgación, pero necesitábamos seguir profundizando en el fondo editorial, y es ahí cuando empiezan a nacer las obras. Tú que eres una de las
de las escritoras invitadas o parte del cuerpo de escritores del fondo editorial. Entonces, eso es una oportunidad que nació por un proceso de creación que pasó por buscarle el sentido a lo que estábamos haciendo. Y una vez que le conseguimos el sentido a lo que estábamos haciendo, nos dimos cuenta que teníamos que profundizar. Y esa parte editorial que nació inicialmente con la revista, bueno, ahora vamos al fondo editorial a robustecerlo con información especializada de temas de crecimiento y desarrollo y liderazgo. Y ya vendrá el próximo paso, se los contaremos cuando sea apropiado, de hacia dónde va a seguir apuntando todo lo que es la parte de la divulgación de estos temas interesantes. Muchísimas gracias, Vane. Bienvenida de Yais, que entró calladita, entró por la puerta de atrás así, como entran los estudiantes en la universidad cuando llegan un poquito tarde, que entran por la puerta de atrás y no dicen nada para que el profe no se dé cuenta. Te vi cuando llegaste agachada. Vamos a hacer un breve resumen, mis líderes. Después, al finalizar el resumen de Yais, te escuchamos si tienes que compartirnos tu feedback de cómo te fue en la lectura o cómo te ha ido en el libro. Y vamos a empezar de una vez para no perder mucho tiempo. ¿Qué es lo importante para usted? En este capítulo, que ya Vanessa nos adelantó bastante su experiencia con este capítulo de qué es lo que es importante, y de eso hablábamos cuando hablaba de la metodología Salto. Nunca estamos felices con lo que tenemos. También queremos que lo que los otros tienen. Empezamos nuestro trabajo sabiendo que es importante para nosotros, pero después de lograrlo, en el éxito perdemos de vista las prioridades. Hablaba yo recientemente esta semana con Eli, que Eli sabe que yo con eso soy bien delicado. Cuando yo veo que cualquier actividad que me está coqueteando, me está guiñando el ojo, yo digo, ya va, hago el examen. Esto no me va a distraer de los proyectos que ya tenemos y que están en pleno proceso de ejecución, porque me ha pasado que me he distraído y cuando vengo a ver un proyecto que era vital para nosotros, tiene 2 meses parado. Porque es que entró otro proyectico que nos picó el ojo, entonces él y yo empezamos, tú sabes, como par de curiosos que somos y que nos encantan las cosas nuevas, nos gusta crear. Hemos caído N cantidad de veces en la trampa de crear algo cuando todavía algo que estamos trabajando y que se está construyendo no está listo. Hemos caído en eso. Entonces, esa sensación de querer siempre estar haciendo cosas, nos puede hacer que perdamos el control y perder de vista lo que son realmente las prioridades en nuestra vida. Todos nosotros decidimos sin pensar. Decidimos si por codicia o por voluntad, o por vanidad, perdón. No sabemos discernir entre lo importante y lo que no lo es. En varias clases de la maestría hemos tocado el punto de que existe una gran diferencia entre los líderes que saben distinguir el bien y el mal y el líder que sabe distinguir entre el bien y la excelencia. Porque asumimos que ya todos los que están en el camino del liderazgo pasaron el primer nivel, que es poder diferenciar lo bueno de lo malo. Siempre traemos a colación la máxima de Maxwell que dice, un líder solamente cree la mitad de los que escucha, pero un líder con discernimiento sabe cuál mitad creer. Porque a veces, líderes, escuchamos algo que no nos suena muy bien y no creemos, pero no indagamos más allá y no permitimos que eso tan valioso para el líder, que es el discernimiento, se active. Como líderes tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para activar nuestro discernimiento y cada día ser muchísimo más claros en cuáles son las prioridades. Hemos hablado N cantidad de veces de Pareto y hemos hablado del Pareto y hemos llegado a hablar inclusive del Pareto. Es decir, cada vez tenemos que refinar más el olfato para dedicarnos a las actividades neurálgicas que son aquellas que nos van a dar el mayor resultado en cuanto al crecimiento. No somos capaces de decir no, porque así nos perderíamos algo. Esa sensación de que tengo que estar en todo, porque si no estoy en todo me estoy perdiendo algo, es lo que no nos permite alcanzar los máximos objetivos. A veces pensamos que sabemos a dónde queremos llegar, pero no sabemos por dónde meternos. A veces creemos saber por dónde nos tenemos que meter, pero es que no tenemos claro hacia dónde tenemos que llegar. Entonces tenemos que tener la conciencia de hacia dónde vamos y por dónde. Es un ciclo sin fin, mis líderes. Desperdiciamos nuestro tiempo de vida intentando superarlo.
Aceleramos nuestro ritmo de vida para intentar superar algo que es infinito. Hay personas que viven corriendo, corriendo, corriendo para llegar más rápido, pero no saben para dónde van. Y parece ilógico, pero eso es mucho más común de lo que nosotros creemos y posiblemente a nosotros en algún momento nos ha pasado. Para hablar sobre privilegios, control y paranoia, para llegar al éxito, mis líderes, quizás tuvimos que hacer caso omiso a muchas dudas. Esas dudas que le asaltan a las personas que son perfeccionistas y que sienten que nunca va a ser suficiente para hacer un trabajo perfecto. Tomamos ciertos riesgos y en conclusión rompimos la estadística que estaba en nuestra contra. Generalmente, mis líderes, cuando nosotros alcanzamos una meta importante en nuestra vida, es porque desobedecimos alguna regla. Pero a veces esas decisiones son irracionales. Quizás han salido bien una vez, pero cuando esta irracionalidad funciona puede crear tendencias. Se pueden sentir reivindicados y actuar siempre de la misma manera. Es decir, tenemos que hacer conciencia, mis líderes, cuando llegamos a alcanzar un objetivo por suerte. A veces todo parecía estar en contra y nos dejamos llevar por el olfato, cambiamos de rumbo y nos va fenomenalmente bien. Tenemos que hacer conciencia, mis líderes, que eso fue suerte. Maxwell también habla de que el talento no es suficiente. A veces nos afianzamos en el talento y afianzándonos con el talento logramos algún resultado. Y creemos que como somos tan talentosos, nunca vamos a fallar. Y resulta que cuando vamos con ese exceso de confianza, el golpe es más duro. Cuando hablamos de privilegios, es creer que somos superiores a los demás. Sobreestimamos nuestras capacidades y juzgamos mal y creamos expectativas ridículas. Los líderes que son víctimas de su éxito les pasa muchísimo esto. Se arriesgan, toman decisiones un poco descabelladas y la suerte les sonríe. Cumplen un objetivo que parecía imposible y entonces el líder cree que es todopoderoso. Jerjes, pues. Bolívar, como dices tú, Vanessa, cuando dijo, si la naturaleza tú lo dijiste, si la naturaleza no nos obedece, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Una cosa así dijo Simón Bolívar. Cuando hablamos de control, podemos decir que es el impulso y el deseo de tenerlo todo bajo nuestra supervisión. Todo se tiene que hacer a nuestra manera, por pequeña que sea la tarea, y esto conlleva a miles de batallas totalmente estériles, totalmente inútiles para nosotros y para nuestra gente cercana, que lo que hace es agotarse innecesariamente, lo cual hace que las relaciones con el tiempo se rompan. Cuando hablamos de la paranoia, cuando todo el mundo está en nuestra contra, mejor dicho, cuando estás conmigo o estás en contra de mí, también se puede manifestar por un control absoluto y un miedo absurdo a que todos conspiran para quitarnos nuestro poder o nuestros logros. Parece que este estado está muy lejos, pero todos hemos tenido a alguien cercano a nuestras vidas que ha dicho una frase similar a esta: todos son unos inútiles, o todos son unos idiotas, o la máxima que le encanta a muchos gerentes: si tú quieres que algo salga bien, pues tengo que hacerlo yo. Y eso es el ego diciéndonos que solamente nosotros sabemos lo que estamos haciendo. En el capítulo sobre saber portarse, tenemos que aprender a delegar, mis líderes. El que no delega no crece. Recuérdense la máxima. ¿Cómo sé yo qué actividades tengo que hacer yo como líder? Haciéndome la pregunta mágica: ¿cuáles son las cosas que solamente yo puedo hacer? Y esas cosas que solamente tú como líder puedes hacer son las que deberías estar haciendo. Lo urgente y lo importante no son lo mismo. Recuérdense de mi amigo Kobe. Debemos centrarnos en lo que es importante. Céntrate en un objetivo importante a la vez, no en varios. También es mejor un trabajo de calidad que trabajar muchas horas de manera infructuosa. Eli lo sabe porque siempre se lo digo cuando de repente estoy en flow y de repente así como que de la nada suelto todo y me digo, ay, me voy a poner una serie. Él me dice, ¿pero qué pasó? ¿Que estabas ahí tranquilo escribiendo? Le digo, bueno, se me fue la inspiración
y ya yo me conozco y yo sé que cuando la inspiración se va, tengo que hacer una pausa para ver si retoma y de repente me pongo a ver una serie, me pongo a leer un libro, me pongo a ver un video, me pongo a ver una charla, una conferencia y a los 3 minutos me recuerdo, ya me recordé, pongo pausa y me sigo trabajando. Pero si ya yo perdí el flow y me quedo frente a la computadora escribiendo, borrando, escribiendo, borrando, escribiendo, borrando, lo que hago es perder mi tiempo y generalmente termino medio estresado. Cuidado, mis líderes, con la enfermedad del yo. Hablemos del general Marshall, que ya por ahí lo mencionó Vanessa, general que batalló en la Segunda Guerra Mundial. Este general rechazó muchos de los honores que se le ofrecieron. Llegó incluso a rechazar la comandancia de las tropas el día D, el famoso día D. Cuando el presidente Roosevelt quiso ofrecerle el puesto, su respuesta fue: la decisión es suya, señor presidente. Mis deseos no tienen nada que ver con el asunto. Eso, mis líderes, se llama controlar el éxito. Él después hizo un inciso diciendo: toda la vida se había preparado para ese momento, pero él no lo pidió ni se ofreció en ningún momento. No presionó para conseguir ese honor. Se lo dieron porque era el adecuado para la tarea. Es decir, no se puso a estar presionando: yo me lo merezco, porque es que yo lo he hecho, porque mira lo que yo he hecho, porque mira lo que yo digo. Sencillamente, su trabajo lo precedió y sus resultados fueron lo que lo coronaron. El ego necesita de honores. El ego es el que necesita reconocimiento. Necesita halagos con el fin de sentirse validado. La seguridad en uno mismo, por otro lado, es capaz de esperar y centrarse en las tareas sin pensar en el reconocimiento externo que vendrá como resultado de esa tarea bien ejecutada. A veces tendemos a confundirlos, perdón, pero vemos que el origen es muy, pero muy distinto. Ojo, todos tenemos ego y otros sentimientos negativos, como por ejemplo deseo de vengarnos, la codicia. El antídoto contra esos sentimientos, mis líderes, es la integridad, la disciplina, la generosidad, la humildad. Pensar en lo que hay que hacer, no en qué voy yo a hacer. ¿Qué estás tomando, Eli, que no compartes con nosotros? Así sería de sabroso que hiciste la seña, apagaste la cámara. Mira, te estamos viendo. Comparte. Mentira. Meditar sobre la inmensidad, mis líderes. Qué bonito esto de permitirse pensar en la inmensidad, ¿ok? Pero con un ego, por supuesto, controlado. Simpatia, como dirían los griegos, es la conexión con el cosmos, un sentido de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos. Es un darse cuenta de que las cosas humanas son un punto infinitesimal en la inmensidad del cosmos. El ego nos distancia de esta reflexión porque a veces nos hace pensar que somos más importantes que el resto. La gente que tiene la paranoia, por ejemplo, que la acabamos de ver, esa gente que cree que todo el mundo está pendiente de echarle una vaina, son personas egocéntricas porque todo el mundo tiene algo más importante que hacer que estar pendiente de tu vida. Entonces, cuando nosotros sintamos que el mundo se está poniendo a nuestra contra, veámonos en el espejo y digamos: oye, necesito controlar un poquito más del ego, que pienso que mi vida es tan importante que todo el planeta está perdiendo su tiempo tratando de joder mi vida. Tenemos que buscar activamente la conexión cósmica, mis líderes. Entender que fuera de nosotros hay un universo enorme, así como también hay un universo gigantesco dentro de nosotros. Mantener la sobriedad, podríamos definir la sobriedad como el arte del autocontrol. El ego nubla la mente cuando se necesita más claridad. No hay un momento en el cual joda más el ego que en el momento que necesitamos que estén controladitos. ¿Ok? La sobriedad debe ser el contrapeso para equilibrar nuestro éxito. Como dijo Vanessa, no podemos permitir que el ego del éxito nos nuble o nos ciegue, creyendo que porque la pegué del techo en una cosa es porque soy el mejor del planeta. Los golpes de suerte existen, mis líderes. El autor aquí nos cuenta la historia de Angela Merkel para enseñarnos los conceptos de este capítulo.
Ya ustedes lo leyeron y saben todo por lo que transitó la primer ministro. Bueno, a estas alturas, ex primer ministro. Y hasta aquí, mis líderes, por lo menos mi parte del resumen. Por ahí, no sé si fue un calambre de Vanessa, pero vi que levantó y bajó la mano. No sé si fue eso, fue un calambre. No, no fue un calambre. O sea, yo me dije, bueno, él debió haber visto, déjame bajar. Yo asumí aquí, tú sabes, ¿no? Qué horror. Diría Miguel Ruiz, no asuma, No no asuma. asumas. En este tema de la meditar de verdad que esto de educar al ego y el hilar fino en los conceptos es un trabajo de todos los días, ¿no? Es como que, como tú me dijiste, un pomodoro para sentarse a pensar, un pomodoro. No, uno no tiene que estar ahí 3, 4 horas dándole y dándole vuelta a la pensadera, pero como tú dices, llega un momento que, bueno, la mente colapsa y deja de ser productivo el momento. Pero el colocar en la balanza esto que muchos o algunos motivadores, corrientes de crecimiento personal dicen, ¿no? Tú eres Dios, tú eres el mismísimo Dios. eh, y el magnificar, ¿no? Y cómo las personas a veces se pueden frustrar cuando se dan cuenta que hay situaciones que, o sea, tú no eres el centro del universo, tú no eres el centro del sistema solar, eres una pieza, eres un átomo dentro de ese universo que hace que el sistema funcione, ¿no? Que las manecillas del reloj anden. Pero el siempre estar consciente, de hecho se mencionaba en uno de los capítulos también el controlar, el excesivo control que es parte del ego, el querer controlar todos los movimientos de uno y después entonces uno también quiere controlar el movimiento de los demás y si no se hace lo que yo digo cuando yo digo, entonces aquí se odió la bicicleta, señores, porque yo soy el yo soy, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que me gusta muchísimo del liderazgo es que precisamente eh, coloca en perspectiva, ¿ok? Esto que dicen las corrientes de crecimiento personal y es así como que, ajá, pero ya va, pisa tierra, ¿ok? Y vamos a ir viendo esto de a poquitico porque no te lo tomes literal, ¿sí? Entonces, quería compartir, a veces siento que las corrientes de crecimiento, de desarrollo personal y todo esto, conducen las cosas por otro camino, ¿no? Y yo digo, uy, eso es como que peligroso lo que se está diciendo, señor, señora. Vamos a bajar un poquito. Pero me gusta, y una de las cosas que me encanta del liderazgo es eso, cuando uno se toma el tiempo para hacer ese trabajo, ¿no? Que es colocar en perspectiva todo y hacer ese trabajo a profundidad, que no es bonito, de verdad no es bonito porque uno se encuentra con esas cosas feas, ¿no? Eh, y no es agradable, pero es un trabajo necesario, pues sí. Si uno tiene claro lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer, ¿no? Gracias, Totalmente, mi líder. totalmente. Gracias por la elección de este libro, por cierto. Fíjate, voy a hacer un paréntesis aquí muy rápido. De eso que dices sobre el trabajo del pomodoro, Vane, porque como lo hemos dicho en varias sesiones del club, parte fundamental de las cosas que tenemos que desarrollar como líderes es la estrategia. Ser unos pensadores estratégicos. Cuando alguien te dice, coño, Jimmy, es que tengo un problema y he pasado todo el día pensando en cómo solucionar el problema y es que ni he comido, ni he dormido, ni he ido para el baño, ni tomo agua porque estoy
concentrado, llevo 14 horas pensando en el problema. Y tú le dices, y me imagino que no vas a conseguir, no has conseguido la solución. No, no la he conseguido, chamo, y llevo 14 horas pensándole. Bueno, y no la vas a conseguir, porque lo que estás haciendo es reciclando las ideas, reciclando el pensamiento. Porque cuando tú piensas y pasas mucho tiempo pensando sobre sobre un asunto, tu cerebro se agota. Y como tu cerebro, la única función que tiene es mantenerte con vida, y el proceso de pensar es el proceso que más energía gasta. Usted pasa 2 horas pensando y gasta más energía que 1 hora en el gimnasio. Entonces, por eso la gente que pasa todo el día con el coco pensando y pensando y pensando y pensando, termina agotado, con dolor de cabeza, triste, y no consiguió la solución. Entonces, el pensamiento estratégico es mucho más útil que pasar 14 horas pensando sobre el problema. Y a veces le digo a la persona, ¿y sabes por qué no consigues la solución? ¿Por qué, Jamie? Porque lo que estás es pensando en el problema. La palabra tiene poder. Si yo digo que estoy pensando en el problema, lo que estoy buscando es las 7 aristas al problema, pero no estoy buscando solución. Distinto es que yo diga, estoy buscando una solución. Estoy buscando opciones. Ya tú le estás dando la orden al cerebro de hacia dónde va a conducir el pensamiento. Pero si usted dice, estoy pensando en un problema que tengo, Jimmy, estás pensando en el problema. Tú mismo lo estás verbalizando. Tu inconsciente lo verbaliza y te lo está diciendo para que te escuches. Estoy pensando en el problema. Deja de pensar en el problema y comienza a pensar en las soluciones. Y si yo conduzco mi pensamiento a un pensamiento estratégico y digo, voy a usar un pomodoro para pensar en cómo llegué a meterme en este zaperoco. Hago mi pomodoro, me doy cuenta de por qué me metí en este paquete, se termina el pomodoro y hago otra actividad. Algo de lo que tengo que hacer, de mis obligaciones. Cuando empiezo a centrar la ansiedad del problema, entonces digo, bueno, voy a hacer un segundo pomodoro para ver cuáles opciones tengo. Ya sé cuáles fueron las causas, ahora me voy a concentrar en las posibles soluciones que tengo. Eso da mucho mejor resultado que 14 horas perdiendo, metiéndonos ideas en la cabeza estúpidas que no nos van a ayudar a solucionar el problema. Entonces, pensamiento estratégico, mis líderes. ¿Okay? Todos tenemos problemas. Pero si pasamos todo el tiempo pensando en el problema, vamos a seguir profundizando el problema. Cuando ustedes tengan un problema y se escuchen decir es que tengo un problema, es voy a buscar la solución, voy a buscar opciones, voy a buscar alternativas. Y ya su cerebro sabe hacia dónde tiene que apuntar. Lo decimos en todas las sesiones del club. La palabra tiene poder, mis líderes. Pendientes cómo se están hablando y qué carajos se están diciendo. Por aquí de Yais no puede abrir el micrófono y la cámara porque se le cae todo. El Inter lo tiene agarrado con Teiro. Entonces, buenas noches, mis líderes. Escribo por acá porque mi internet está muy lento. Realmente este libro me ha hecho verme en diferentes etapas de mi vida y he podido llegar a la conclusión de que si bien es cierto que ahora es que tengo trabajo por mi antítesis del ego, puedo reconocer que he avanzado muchísimo en cada etapa y el autocontrol ha ido separando el ego de su triunfal corona. O sea, está derrocando ahí el ego poco a poco. Es un trabajo diario, como dice Vane, y un trabajo que amerita muchísima reflexión. Reflexión ante cada momento de acción. Y pienso que sería maravilloso encontrarse dentro de sí mismo un Marshall. Qué bonito eso. Gracias por este regalo, mi líder. El club se ha vuelto en mi árbol genealógico. Voy armando mis ancestros con la estrategia del error aplicado. Error accionado, error corregido. Qué bueno eso. Bueno, mis líderes, gracias por la sesión del día de hoy. Una sesión corta. ¿Ok? La semana que viene, mis líderes, vamos a tener posiblemente 2 clases. Una clase de maestría y otra sesión del círculo de lectura porque queremos, como ya se aproxima diciembre, queremos terminar este libro porque sería chimbo irnos a comida yaca y pernil y pan de jamón por bastante y dejar el libro con un par de capítulos pendientes. Vamos a terminar este libro, así que la próxima clase, el próximo miércoles a las 8 de la noche, vamos a ver para qué, para lo que viene después, el ego es el enemigo, tiempo vivo o tiempo muerto,
que el esfuerzo sea suficiente en momentos del club de la pelea, poner límites y lleve su propio puntaje. Lo veremos la próxima semana. Así que mis líderes, muchísimas gracias por la conexión y será hasta la semana que viene. Feliz noche, mis líderes. Gracias, mi líder. Feliz noche Feliz noche para todos. De bendiciones, bebé. Chao. Chao, Rocotina. Chau. Chao, mis líderes.